Efraín Ríos Montt, dictador guatemalteco. En 1943, con 17 años, inició su carrera en el fuerte de San Rafael Matamoros como policía militar. En 1946 ingresa a la Escuela Politécnica y llega a ser director. En 1972 obtuvo el grado de general de la brigada y fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército. En marzo de 1982 integró la Junta Militar que dio golpe de Estado contra Romeo Lucas García. Ríos Montt se convirtió en evangélico, fundó el capítulo guatemalteco de la Iglesia Neopentecostal estadounidense, el Verbo, y se dijo a sí mismo y a sus seguidores que él era un elegido por Dios, y así estaba, dando prédicas en su iglesia y colegio. Un general que se vendió muy bien a sí mismo, tanto que engañó a los demócratas cristianos, quienes lo vieron como el militar más progresista y lo propusieron como candidato presidencial por el Frente Nacional de Oposición a la dictadura en 1974, junto a Alberto Fuentes Mohr. En junio de 1982 se declara presidente de Guatemala. Es en este régimen en el que se fundamentan las acusaciones en su contra por genocidio y deberes contra la humanidad. Antes de Ríos Montt, Romeo Lucas era el dictador y entre junio de 1981 y marzo de 1982, Guatemala llevaba un ritmo de 18 masacres mensuales contra civiles indefensos, según el recuento de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU. Cuando los militares jóvenes dieron el golpe de Estado en marzo de 1982 y fueron a llamar a Ríos Montt, hubo un respiro en todo el planeta y en todo el país. Pensaron por un momento que la carnicería contra civiles se iba a detener, pero no. En los siguientes 8 meses de 1982, el promedio de masacres contra civiles de tierra arrasada subió a 19 mensuales. Tierra arrasada quería decir masacrar a todos los niños, mujeres, hombres y ancianos de una aldea, y ocurrió cada 2 o 3 días durante los primeros 8 meses de la dictadura de Ríos Montt. Se ensañaron los militares de Ríos Montt, en especial contra los mayas y chiles, que simpatizaban más con las guerrillas y borraron del mapa entre 70 y 90% de sus aldeas, y escribieron en documentos oficiales que todos los ichiles eran enemigos del Estado. Esa calificación de enemigos del Estado a todos los integrantes de una etnia que se traducía en tiempos de las dictaduras guatemaltecas como exterminarlos a todos. En 1983 continuaron las masacres, aunque en menor intensidad. Así resumía la escena del documental El Buen Cristiano, que les aconsejo mucho, de Isabel Acevedo, sobre el inicio de los 15 meses en los que Ríos Montt estuvo al frente de la dictadura guatemalteca, en algunos de los años más duros de la guerra y la represión. Para ganar la guerra a 15,000 guerrilleros, los militares guatemaltecos y sus aliados civiles asesinaron a 150,000 personas, desaparecieron a 45,000, violaron a decenas de miles de mujeres y desplazaron forzosamente a 1,000,000 de personas en un país de 7 millones de habitantes. En agosto de 1983 es derrocado por Óscar Humberto Mejía Víctores. Después de que fue denestrado, Ríos Montt continuó con sus intentos por regresar a la jefatura de Estado para cumplir con sus planes mesiánicos. Fundó un partido político al Frente Republicano Guatemalteco, FRG, que usó una figura religiosa como logotipo y un eslogan de no miento, no robo, no abuso. En 1990 al 1995, las candidaturas a la presidencia fueron truncadas por la Corte de Constitucionalidad. En 1990 al 2008, es electo diputado del Congreso de la República por el partido FRG. En 2003, logró ser candidato a la presidencia con el partido FRG, quedando en tercer lugar.
Entre 2004 y 2007 se salvó de una persecución penal al hacer una alianza parlamentaria con el partido del presidente Oscar Berger. En 2012 termina su carrera política, enfrenta juicio por genocidio cuando dejó de ser diputado. El Ministerio Público logró sentarlo en el banquillo el 19 de marzo de 2013. A Ríos Montt se le acusó y condenó por genocidio. Siempre se declaró inocente, dijo que no ordenó ninguna masacre contra ciudadanos mayas, que no dio ninguna orden de las 152 masacres que hubo cada 2 o 3 días solo durante los primeros 8 meses de su presidencia, que fue apoyada por los gobiernos de Estados Unidos, Israel y Taiwán. Desde entonces, como los años anteriores, sus abogados interpusieron todos los recursos legales que pudieron para evitar que Ríos Montt regresara a un tribunal. Informes de estado de salud hecho por su médico de cabecera que decían que no podía presentarse, o últimamente informes que decían que estaba demente. Resultó menos valiente que las víctimas sobrevivientes, que 35 años después siguieron testificando y pidiendo justicia. En 2015 se anunció que sería sometido a un nuevo juicio especial en el que, debido a su incapacidad mental por su avanzada edad, no recibiría una condena de cárcel. Así termina la vida de Ríos Montt y una de las páginas más negras de nuestra historia. Los últimos 6 años de su vida los pasó encerrado por un arresto domiciliario y un repudio nacional. El 1 de abril de 2018 fallece en su casa de habitación a causa de un infarto. Y esto es todo, amigos. Si desean más contenido, denle like y suscríbanse a mi página.